Una nueva forma de hacer turismo que va ganando adeptos se desarrolló en la capital este sábado, el recorrido por la necrópolis más importante de Asunción, el cementerio de la Recoleta. Los organizadores de este evento afirman que la gran concurrencia de personas se debe principalmente a la sed de la ciudadanía por conocer la historia de nuestro país y sus figuras importantes. El cementerio de la Recoleta es el más antiguo de Asunción y fue construido por el presidente Carlos Antonio López con el objetivo de destinar un lugar específico a los restos mortales y de esta manera sanitar la ciudad. En menos de 3 años, la Dirección de Armas y Municiones de la Policía Nacional ha registrado unas 4.000 solicitudes de portación de armas de fuego, principalmente por parte de agencias de seguridad. Esto no solo respondería a un incremento en la sensación de inseguridad de la ciudadanía, sino que también podrían ser causas de más hechos de sangre en el futuro, teniendo en cuenta que los delincuentes, al saber que más personas portan armas, podrían actuar con mayor violencia. La policía asegura que todos los permisos se dan luego de estrictos controles de documentación. En la zona afectada, autoridades afirmaron que una vez que regresen al país la semana que viene, serán puestos en cuarentena.